Al primero que tenemos que nombrar es a Moreno, Jacob Levi Moreno, ¿cierto? Que en los años 20, con su Teatro de la Espontaneidad, nos entregó, diríamos, un espacio donde se juntan, es un intersticio, ¿no? Un espacio entre la psicología y el arte teatral. Entonces él dice la psique en acción. También es alguien que sale a las plazas, ¿no? A buscar a los niños, jugar, y ahí está esto de que ellos juegan y juegan a ser dioses y a crear, ¿no? Y por otro lado también va a los grupos que están más marginados, sale a caminar en esa época de los 20, ¿cierto? Y entonces busca esa sabiduría desde la gente y para la gente. Nosotros aquí tomamos toda la enseñanza que en 1975 llega a Estados Unidos por Jonathan Fox, ¿sí? Jonathan Fox y por Joe Salas, que empiezan pues como a tomar toda la técnica y todo el estilo moreniano y empiezan a implementarlo como un teatro que se llama teatro playback. Del teatro playback empieza pues a hacer toda la transmisión y se desplaza hacia el sur y es como hoy lo conocemos como teatro espontáneo pues aquí en Latinoamérica. El público hace parte de la actuación y hace parte de lo que se está narrando ahí, es decir, el público hace parte entonces fundamental de estos teatros. Sin público, sin historias, no hay una representación. Entonces se rompe esa famosa cuarta pared que tiene el teatro convencional. Moisés fue uno de los pioneros en la exploración del teatro espontáneo en Latinoamérica. Él contaba que allá por los años 80 trató de investigar más sobre qué era el teatro espontáneo, que se desarrollaba principalmente en los congresos de psicodrama. Y Dalmiro Bustos le dijo que había otra persona que estaba en esa misma búsqueda y lo puso en contacto con María Elena Garabelli. Él me contaba que hasta entonces el teatro espontáneo era lo que actores le llaman juegos dramáticos. Era que los psicodramatistas dejaban que la gente hiciera lo que quisiera improvisando teatralmente, sin un guión, sin una estructura, a veces relevando al coordinador en un espacio desestructurado, pero también a veces carente de ética o de manejo. Entonces él buscó explorar qué era el teatro espontáneo, tanto teóricamente como en la práctica. Por eso puede ser considerado uno de los pioneros en la práctica del teatro espontáneo en Latinoamérica en los años 80. Mi maestro, el terapeuta Bustos, me dijo dentro de un congreso internacional que fuera yo a ver a Christina Hagelton, que a mí me iba a gustar lo que ella estaba haciendo. Y dije yo, bueno, voy a verlo, pero como diciendo... Cuando yo vi ese teatro espontáneo hecho, brindado a la comunidad de ese congreso, sinceramente me enamoré. Primero me dejó pasmada, así como diciendo, están locos, ¿qué están haciendo? ¿No? La música, las cosas que hacían y demás. Y eso fue el nacimiento. Para mí fue el nacimiento. Yo soy muy respetuosa en las preguntas y con la compañía también, ¿viste? Realmente, y el músico y las luces. Es un clima muy contenedor. Thomas Wolfe, escritor, cuenta que las poblaciones ancestrales se reunían alrededor del fuego y los lobos aullaban. Cuando los lobos aullaban, la gente tenía mucho miedo, pero cuando alguien comenzaba a contar una historia, el miedo desaparecía y todos se sentían acompañados. Tenemos todo para que podamos hablar y encontrarnos. A veces es tan sencillo, es tan simple, ¿verdad? Es volver a esa simplicidad también, ¿no? Es como coordinar los elementos exactos para que surja esa magia y ese encuentro. Que el público se sorprendiera con el hecho de que las actrices y los actores no dialogamos antes de la escena, de que es como algo mágico la conexión que existe, que leamos otras cosas que la gente no nos cuenta, digamos verbalmente en las historias, sino que nosotros notamos en la gestualidad o que hay entre líneas. Me parece muy bello que salga, porque la gente lo nota y se sorprende con eso.
Algo muy importante o algo que políticamente el teatro espontáneo nos ha hecho valorar es el narrar historias, el escuchar historias, el que estas otras voces que muchas veces no son escuchadas se escuchen, lleguen, irrumpan, estén. El teatro espontáneo es un teatro social, un teatro de participación, y de la forma en como yo lo he ido trabajando, lo presento como una práctica narrativa. Una práctica narrativa que a través de la narración oral y a través de la metáfora escénica busca visibilizar y enriquecer los relatos de las personas y las comunidades. En lo metodológico es un grupo de personas preparadas para escuchar y traducir la narración oral a escena, de manera de dignificar y honrar la historia. El teatro espontáneo yo siento que es una herramienta, una disciplina, la construcción de espacios posibles para el descubrimiento de los individuos y también para la construcción de nuevas relaciones grupales y de nuevas relaciones sociales. Creo que es una herramienta que te permite ampliar las miradas. Hay montones de dispositivos y en todos esos dispositivos siento que se generan resultados similares de cómo las personas encuentran nuevas alternativas de vivir, de resolver conflictos, de relacionarse con otros, de construir, de buscar alternativas de un mejor vivir. Creo que es un dispositivo, una herramienta, una metodología, ¿cierto?, que contribuye a la transformación en general y a encontrar formas de vivir una vida mejor. El teatro espontáneo es político, de la misma forma que el feminismo es político y todas nuestras acciones son políticas. El teatro espontáneo no debería nunca institucionalizarse, convertirse en la conserva cultural que no queremos que sea. Entonces compartimos esa mirada con el feminismo, que también es un movimiento que fluye, que tiene que fluir, que tiene que transformarse a sí mismo, que tiene que abarcar nuevas problematizaciones y estar permanentemente reflexionando. Y lo que queremos, lo que nos parece muy importante, es compartir esas herramientas. Es decir, el feminismo está muy bueno que irrumpa dentro del teatro espontáneo para no permitir que se acartone. Y así como el teatro espontáneo es disruptivo porque mueve las estructuras corporales, anímicas, introduce las emociones como factor importante del pensamiento, hablamos de sentipensar, coincidimos también en la necesidad del feminismo, no como el problema de las mujeres. El problema del patriarcado es el problema de una sociedad que se asienta y se funda en la violencia. Y entonces el gran desafío, la gran posibilidad que tenemos es que somos todos los que podemos participar realmente en la construcción de un mundo mejor, en el que realmente creemos y con eso avivar la esperanza. Moisés también fue uno de los principales teóricos del teatro espontáneo. Él desarrolló una teoría donde hablaba de que el teatro espontáneo era un gran paraguas que abarcaba al psicodrama, al sociodrama, al axiodrama, como dimensiones que formaban parte de este paraguas, al igual que los distintos dispositivos y los distintos objetivos de los dispositivos. Y él involucraba que dentro de estos dispositivos, por ejemplo, estaba el playback, el teatro de debate, el teatro de multiplicación, el teatro de creación, el teatro del oprimido, la dramaterapia, porque cumplían los cánones o las indicaciones de lo que primero había planteado Moreno respecto de las estructuras y de lo que contenía este paraguas. No siempre es contar historias. Hay veces que hay que discutir, hay veces que hay que buscar soluciones a los problemas, hay veces que hay que sacar lo que está circulando, las escenas fantasmáticas, etc. Depende de lo que la comunidad quiera. Porque una comunidad delicada, vulnerable, por ejemplo, claramente ahí trabajamos historias. ¿Pero por qué? Porque el daño que sufre una persona privada de libertad es tremendo. Y lo que les circula, las ansiedades, todo eso, y va apareciendo en las historias la añoranza, la expectativa, la búsqueda de esperanza, los temores. Pero, por ejemplo, en INAU, con los funcionarios que habían vivido una situación de acoso,
laboral, claramente aparecía mucho mejor el teatro de multiplicación, porque aparecen las escenas fantasmáticas y protege a las personas para que no se expongan ante la jefatura. También, por ejemplo, en el caso del teatro debate, cuando cerramos el encuentro latinoamericano de teatreros y teatreras oprimidas, era mucho mejor trabajar con teatro debate. Porque ahí el objetivo era trabajar todas las dimensiones de un problema, porque había un tema de machismo muy fuerte y querían trabajarlo desde el punto de vista del feminismo. Fue un taller de teatro multiplicación, que fue un dispositivo creado por Raúl Sintes y Latute en los años 90 y que busca que las comunidades trabajen sus escenas fantasmáticas, las escenas deseadas, las escenas temidas, buscando que se traspase la cuarta pared, el público participe en las escenas y se trabaje en base a la mezcla del formato playback con la multiplicación dramática de Pawlowski Kesselman. Entonces es un formato muy dinámico y que busca que se introduzcan los contenidos comunitarios en el trabajo escénico. ¿No? Para mí, en lo personal, hay tres personas que en mi devenir son muy importantes, ¿cierto? Uno es Jonathan Fox, con su desarrollo del teatro playback, Marilén Garabelli, con su trabajo en Córdoba, y por supuesto Moisés Aguiar. Yo tengo una fascinación, podríamos decir, playbackiana, me gusta el playback mucho, desde también una necesidad, tengo una necesidad como me pasa a mí y es lo que me gusta aplicar también, entre lo estilístico, lo estético y esa línea delgada entre lo terapéutico y lo político que deambula entre las... ¿no? Yo lo veo como una triada de repente, ¿no? Como lo estético, el goce estético que provoca tanta resonancia en los cuerpos, en las historias, lo terapéutico que surge de todas maneras y lo político, ¿no? Es como que lo veo así. Fue una experiencia muy significativa conocer el dispositivo de formato de teatro debate creado por Moisés Aguiar. Creo que eso me marcó en una línea de formación. Lo que pasa es que después el teatro espontáneo se fue como expandiendo y buscando otras formas de hacerlo.